en la inmensidad de la estepa mongola, donde el horizonte parece no tener fin y el viento nunca se detiene del todo, nació un niño llamado Temujin. No hubo celebraciones ni presagios grandiosos, solo una tienda de fieltro, el olor del fuego recién encendido y el sonido constante de la hierba moviéndose bajo el cielo abierto. La vida en la estepa no conocía la comodidad. Cada día era una negociación silenciosa con la naturaleza. El frío podía llegar sin aviso, el hambre instalarse durante semanas y la seguridad nunca era permanente. Temujin creció en ese entorno, observando más de lo que hablaba, aprendiendo antes de comprender. Su padre, Yesugei, era un jefe menor, respetado pero no poderoso. No pertenecían a los clanes más fuertes ni gozaban de grandes privilegios. Vivían en un equilibrio frágil, sostenido por alianzas inestables y por la reputación que se construía y se perdía con rapidez. Desde pequeño, Temujin entendió que nada estaba garantizado. La infancia no era un refugio, era una preparación silenciosa. Acompañaba a los adultos, escuchaba conversaciones que no eran para niños, observaba cómo una palabra maldicha podía cambiar el destino de una familia entera. Aprendió a reconocer el miedo en los gestos, la desconfianza en los silencios y la importancia de recordar cada rostro. La estepa enseñaba sin explicar. Enseñaba a resistir el viento, a caminar largas distancias sin quejarse, a aceptar la pérdida como parte del paisaje. Para Temujin, el mundo no era amable ni cruel, simplemente era, y sobrevivir en él requería atención constante. Su madre, Hölun, era una figura firme y silenciosa. No hablaba más de lo necesario, pero su presencia marcaba el ritmo del hogar. De ella aprendió la paciencia, la resistencia y la capacidad de seguir adelante incluso cuando todo parecía perdido. En sus gestos tranquilos había una fuerza que no necesitaba imponerse. Temujin no soñaba con imperios, no soñaba siquiera con grandeza. Sus pensamientos eran más simples, más inmediatos: el próximo invierno, la próxima comida, la seguridad de los suyos. Pero en esa simplicidad comenzaba a formarse algo más profundo, una atención constante al mundo, una memoria que no olvidaba y una capacidad para soportar la adversidad sin romperse. El niño que crecía en la estepa no sabía aún que su nombre cambiaría, no sabía que el mundo lo recordaría con temor, solo sabía que el viento siempre volvía, que la tierra no prometía nada y que confiar demasiado podía ser peligroso. Todo lo demás vendría después. La muerte llegó sin ceremonia. No hubo advertencia ni tiempo para comprender lo que estaba ocurriendo. Yesugei, el padre de Temujin, cayó enfermo tras compartir comida con otros clanes. En la estepa, confiar era siempre un riesgo, y aquella confianza selló su destino. Cuando murió, el mundo de Temujin cambió para siempre. El cuerpo fue devuelto al campamento envuelto en silencio. Nadie lloró en voz alta. Nadie hizo preguntas. La muerte era parte del paisaje, pero esta no era una muerte cualquiera. Con Yesugei desaparecía la única protección que mantenía unida a la familia. Su autoridad, aunque modesta, era el hilo que lo sostenía. Durante un breve tiempo, el clan permaneció cerca, pero la estepa no conocía la compasión prolongada. Una familia sin líder era una carga. Una mujer con hijos pequeños era una debilidad. Una mañana, sin discusiones ni despedidas, los demás comenzaron a marcharse. Se llevaron los animales, se llevaron los recursos, se llevaron la seguridad. Temujin observó cómo los jinetes se alejaban uno a uno. No entendía del todo lo que ocurría, pero comprendió lo esencial. Se estaban quedando solos. El viento volvió a ocupar el espacio que habían dejado los cuerpos. El campamento quedó en silencio, roto solo por el sonido de la hierba moviéndose. Hölun no imploró, no gritó, no persiguió a nadie. Se limitó a observar cómo desaparecían en el horizonte. Luego volvió la vista hacia sus hijos. En ese momento, sin palabras, decidió que sobrevivirían. No porque fuera justo, sino porque no había otra opción. El hambre llegó pronto. La comida escaseaba. Los inviernos parecían más largos. Los días más duros. Temujin aprendió a buscar raíces, a cazar pequeños animales, a no desperdiciar nada. Cada error podía costarles la vida. Cada decisión importaba. Fue entonces cuando el niño dejó de ser solo un niño. La desconfianza se convirtió en una forma de protección. La memoria, en un arma silenciosa. Aprendió a recordar quién se fue. Aprendió a no olvidar las miradas. Aprendió que el abandono no siempre viene acompañado de palabras crueles. A veces llega en silencio.
La estepa seguía siendo inmensa. El cielo seguía abriéndose cada día, pero algo había cambiado. Temujin ya no caminaba solo con curiosidad. Caminaba con una atención nueva, más dura. El mundo le había mostrado su primer límite, y él había decidido no desaparecer en él. El abandono no fue un episodio breve. No pasó rápido, se quedó. Cada amanecer traía la misma pregunta silenciosa: ¿cómo seguir un día más? La estepa, que antes había sido un hogar amplio y familiar, comenzó a mostrarse distinta. Ya no era solo un paisaje, era una prueba constante. El viento cortaba la piel, el frío se colaba por la ropa gastada, y el hambre no avisaba cuando iba a volver. Simplemente estaba allí. Hölyn organizó la vida como pudo. Enseñó a sus hijos a observar el suelo, a distinguir qué raíces podían comerse, a seguir rastros pequeños. Nada se desperdiciaba, cada gesto tenía un propósito. La supervivencia no admitía errores. Temujin aprendió pronto que la fuerza no siempre estaba en los brazos, estaba en la atención, en mirar antes de moverse, en recordar dónde había agua, dónde había peligro, dónde alguien podía traicionarte. La estepa no hablaba, pero él empezó a entender su lenguaje. Los días eran largos, las noches silenciosas y densas. A veces, alrededor del fuego débil nadie hablaba, no porque no hubiera palabras, sino porque el cansancio las hacía innecesarias. En esos silencios Temujin escuchaba, aprendía. Fue en esa etapa cuando ocurrió algo que no se borraría jamás. Un conflicto pequeño, nacido del hambre y del miedo, terminó en un acto definitivo. Temujin tomó una decisión que lo separó para siempre de la infancia. No fue heroica, no fue limpia, fue irreversible. Después de aquello, el mundo se volvió más estrecho, más tenso. Temujin comprendió que algunas decisiones no se deshacen, que vivir implica cargar con ellas. No habló de lo ocurrido, no lo explicó. Simplemente siguió adelante. La estepa no juzgaba. El cielo seguía abriéndose cada mañana, pero algo en él había cambiado. Ya no era solo el niño abandonado. Era alguien que había cruzado una línea invisible. Desde entonces, su mirada se volvió más fija, su silencio más denso. Había aprendido la lección más dura. Sobrevivir no siempre significa conservar la inocencia, y aún así seguía caminando. La captura no llegó con ruido. No hubo persecución larga ni gritos. Solo manos rápidas, miradas duras y una decisión tomada por otros. Temujin fue apresado cuando menos lo esperaba. Para los clanes vecinos no era un niño indefenso, sino el hijo de un jefe muerto, alguien que podía convertirse en problema con el tiempo. En la estepa, anticiparse era una forma de supervivencia. Atarlo era más sencillo que esperar. Le colocaron un cepo de madera alrededor del cuello, pesado, incómodo, humillante. Cada movimiento se volvía torpe. Dormir no era fácil. Comer, incómodo. Caminar, una carga constante. El cepo no solo limitaba su cuerpo, estaba diseñado para recordarle a cada paso que ya no era libre. Durante días, o quizás semanas, el tiempo comenzó a diluirse. Fue obligado a vivir entre quienes lo vigilaban. No lo golpeaban sin motivo. No necesitaban hacerlo. La verdadera violencia estaba en la exposición, en la burla silenciosa, en la certeza de que dependía de otros incluso para lo más básico. Temujin aprendió a callar, a observar sin levantar la vista, a escuchar conversaciones que no estaban destinadas a él. En ese silencio forzado comenzó otro tipo de aprendizaje. Descubrió quién vigilaba con desgana, quién miraba con desprecio, quién en cambio dudaba. La estepa no enseñaba solo con hambre o frío, también enseñaba a leer a las personas. Una noche, mientras el campamento dormía, alguien dejó el cepo mal asegurado. No fue un gesto heroico, fue pequeño, casi invisible, pero Temujin lo vio, esperó, midió el tiempo, escuchó la respiración de los demás. Cuando decidió moverse lo hizo sin prisa, sin ruido, sin mirar atrás. La huida no fue gloriosa, fue torpe, dolorosa, desesperada. El cepo cayó, la oscuridad lo cubrió. El corazón le golpeaba el pecho con fuerza, pero no se permitió detenerse. Sabía que, si fallaba, no habría segunda oportunidad. Cuando al fin se ocultó entre la hierba alta, temblando, sucio, exhausto, entendió algo que no olvidaría jamás. La libertad no se pide, se toma cuando el momento llega. Aquella noche no se convirtió en un héroe, pero dejó de ser una víctima. Tras la huida, Temujin no volvió inmediatamente con su familia.
Durante un tiempo caminó solo, escondiéndose, observando desde lejos, evitando ser visto. Había aprendido que la libertad recién ganada podía perderse en un instante. Cada sonido nocturno, cada silueta en el horizonte, era una posible amenaza. Fue entonces cuando buscó algo que no había tenido desde la muerte de su padre. Apoyo, no protección, no compasión. Apoyo mutuo. En la estepa, sobrevivir solo era posible durante un tiempo limitado. Para ir más allá necesitaba alianzas. Así volvió a encontrarse con Yamuka, un muchacho de su misma edad, perteneciente a un clan más fuerte. De niños habían compartido juegos y promesas. Habían dormido bajo el mismo cielo y hablado del futuro, sin saber lo que significaba realmente esa palabra. Ahora se miraban de otra forma. Ya no eran niños. La estepa los había cambiado. Durante un tiempo caminaron juntos. Compartieron comida, fuego y silencios. Temujin observaba cómo Yamuka hablaba, cómo se colocaba entre los demás, cómo asumía que el liderazgo le pertenecía por derecho de nacimiento. Temujin, en cambio, no hablaba de derechos. Escuchaba, recordaba. La diferencia entre ambos se hizo evidente poco a poco. Yamuka creía en la jerarquía tradicional, en los clanes fuertes dominando a los débiles. Temujin empezaba a creer en algo distinto: la lealtad elegida. Personas unidas no por sangre, sino por confianza. La ruptura no fue inmediata. No hubo una discusión clara. Fue un alejamiento silencioso, casi inevitable. Algunos hombres comenzaron a seguir a Temujin, no porque fuera más fuerte, sino porque era justo, porque repartía lo poco que había, porque escuchaba. Yamuka lo vio como una traición. Temujin lo vivió como una consecuencia. La amistad se quebró sin palabras duras, pero sin vuelta atrás. A partir de ese momento, ya no caminaban hacia el mismo horizonte. La estepa, amplia como siempre, ahora los separaba. Temujin entendió entonces una verdad que marcaría todo lo que vendría después. Liderar significaba perder amigos, perder seguridad, perder el derecho a ser solo uno más. Pero también significaba algo nuevo. Por primera vez otros lo seguían, no por miedo, no por obligación, sino por elección. El grupo que seguía a Temujin no era grande. No lo formaban guerreros experimentados ni hombres poderosos. Eran pastores, jóvenes sin clan fuerte, hombres que habían sido descartados por otros. Precisamente por eso, cada uno de ellos sabía lo que significaba no pertenecer a ningún lugar. Temujin no les prometió riquezas, no habló de conquistas, solo habló de algo más simple: sobrevivir juntos. Las primeras escaramuzas no fueron grandes batallas, fueron enfrentamientos breves, casi invisibles para la historia. Robos de ganado, huidas rápidas, noches sin fuego para no ser vistos. Temujin evitaba el choque directo. Prefería observar, esperar, elegir el momento exacto. La estepa le había enseñado que la paciencia también era una forma de fuerza. Poco a poco su forma de actuar empezó a diferenciarlo. No castigaba por capricho, no se apropiaba de todo, repartía lo obtenido de forma justa. Escuchaba a los suyos. Cuando alguien caía, no lo dejaba atrás. Esa coherencia, silenciosa pero constante, generó algo nuevo: confianza. El respeto no llegó de golpe, llegó con el tiempo, con cada decisión acertada, con cada retirada a tiempo, con cada vida salvada. Los hombres empezaron a mirarlo antes de actuar, a esperar su señal, no porque temieran su ira, sino porque confiaban en su juicio. También llegaron los primeros enfrentamientos reales. Otros clanes comenzaron a notar su presencia, a subestimarlo. Y ahí Temujin mostró algo más: sabía adaptarse. Si era necesario atacar, lo hacía con rapidez. Si había que desaparecer, desaparecía. Nunca luchaba como se esperaba de él. Tras una de esas victorias discretas, algo cambió definitivamente. No hubo celebración, no hubo gritos, solo una certeza compartida. Seguirlo aumentaba las posibilidades de vivir un día más. En la estepa, eso era más valioso que cualquier promesa. Temujin comprendió entonces que el liderazgo no se imponía, se construía, y cada hombre que se unía a él no lo hacía por obligación, sino porque veía en él a alguien capaz de proteger al grupo sin dejar de ser uno más. El nombre de Temujin empezó a circular, primero en murmullos, luego con respeto. Todavía no era un Khan, pero ya no era invisible.
La estepa no reconocía títulos escritos ni coronas visibles. El poder no se heredaba por palabras, sino por hechos. Y Temujin había acumulado suficientes hechos como para que su nombre dejara de pasar desapercibido. Los hombres que lo seguían ya no eran unos pocos. Cada temporada se unían nuevos grupos, familias sin clan fuerte, guerreros cansados de obedecer a líderes injustos, hombres que habían oído hablar de alguien que no gobernaba desde el miedo. No llegaban por promesas, llegaban porque el rumor era claro. Con Temujin se sobrevivía mejor. Aquella reunión no fue una celebración. Fue sencilla, en campo abierto, sin muros ni símbolos grandiosos. Los clanes se colocaron alrededor, formando un círculo amplio. Nadie hablaba en exceso. No hacía falta. Todos sabían por qué estaban allí. Cuando Temujin avanzó al centro, no levantó la voz, no proclamó su destino. Escuchó primero, dejó que hablaran los demás. Y cuando al fin habló, lo hizo con pocas palabras. Palabras claras, duras, honestas. No prometió paz eterna ni victorias fáciles. Prometió orden, lealtad, reglas iguales para todos. Fue entonces cuando ocurrió algo decisivo. Los presentes lo reconocieron como Khan, no porque fuera el más fuerte, no porque perteneciera al linaje más antiguo, sino porque había demostrado algo más raro: coherencia. A partir de ese momento, Temujin dejó de ser solo Temujin. Se convirtió en Genghis Khan, el gobernante universal. No en el sentido de dominio inmediato, sino como idea, una nueva forma de liderazgo en la estepa. El cambio no fue solo simbólico. Genghis Khan reorganizó a su gente rompiendo las estructuras tribales tradicionales. Ya no importaba el origen, sino la lealtad. Los hombres eran agrupados por mérito, no por sangre. Aquello fue revolucionario y peligroso para quienes defendían el viejo orden. No todos aceptaron el cambio. Algunos antiguos aliados se alejaron, otros comenzaron a temerlo. El poder, incluso cuando es justo, genera resistencia. Genghis Khan lo sabía, pero no retrocedió. Desde ese momento, cada decisión tenía un peso distinto. Ya no respondía solo por sí mismo. Respondía por todos los que habían puesto su vida en sus manos. La estepa seguía siendo vasta. El cielo seguía abierto. Pero ahora, bajo ese cielo existía algo nuevo. Una unión real. Genghis Khan no celebró, no sonrió, simplemente asumió la carga. El camino que se abría ante él no era sencillo, pero ya no caminaba solo. La unión de las tribus no trajo descanso, trajo movimiento. Donde antes había grupos dispersos, ahora había dirección. No una estructura rígida, pero sí una intención clara. Genghis Khan comprendía que la estabilidad no se lograba deteniéndose, sino avanzando con control. La estepa premiaba a quienes sabían moverse sin perder el equilibrio. Las primeras campañas no nacieron del deseo de dominar, sino de la necesidad de asegurar la supervivencia del conjunto. Se trataba de proteger rutas, asegurar recursos, anticiparse a amenazas. Cada desplazamiento estaba medido, cada acción tenía un propósito. Genghis Khan no buscaba el enfrentamiento directo si podía evitarlo. Sus hombres aprendieron a moverse rápido, a no dejar huellas innecesarias, a desaparecer cuando otros aún estaban reaccionando. No era brutalidad lo que los hacía eficaces, sino coordinación. Y eso, en la estepa, era algo nuevo. Pronto comenzaron los rumores, no exagerados, no envueltos en leyenda, relatos simples, repetidos alrededor de fuegos lejanos. Decían que aquel grupo no atacaba sin motivo, que su líder escuchaba antes de decidir, que no castigaba al azar, que la lealtad tenía valor real y la traición, memoria. El nombre de Genghis Khan empezó a circular más allá de su territorio inmediato. Primero con cautela, luego con atención. Algunos clanes enviaron emisarios, otros reforzaron sus defensas. Algunos más simplemente se alejaron. El miedo no era estridente, pero estaba presente. Y Genghis Khan lo entendía. No disfrutaba de ese temor, pero sabía usarlo. Comprendía que una reputación firme podía evitar batallas innecesarias, que el respeto o el miedo contenido podía salvar vidas propias. Cada victoria no solo se medía por lo ganado, sino por el mensaje que dejaba atrás de sí. Mientras su influencia crecía, también lo hacía el peso de cada decisión. Más seguidores significaban más responsabilidades, más familias, más vidas bajo su cuidado. El liderazgo se volvía más complejo, más silencioso. Pero Genghis Khan no retrocedió. Bajo el cielo inmenso de la estepa,
Algo ya no tenía marcha atrás. Aquello no era solo una alianza temporal, era el inicio de una fuerza organizada. El mundo todavía no lo sabía, pero estaba a punto de notarlo. Cuando el territorio comenzó a ampliarse de verdad, Genghis Khan entendió que la fuerza por sí sola no bastaba. Un grupo podía crecer gracias al movimiento y la estrategia, pero solo podía permanecer si existía algo más profundo que lo sostuviera. Ese algo fue el orden. En la estepa, donde cada clan había vivido durante generaciones según sus propias normas, imponer una ley común parecía imposible. Sin embargo, Genghis Khan no buscó borrar las costumbres, sino organizarlas. Estableció reglas claras, sencillas, conocidas por todos, no escritas en piedra, pero firmes en la memoria colectiva. La lealtad se convirtió en el eje central. Robar al propio grupo, mentir en asuntos importantes, traicionar a los compañeros. Todo tenía consecuencias, no arbitrarias, no caprichosas, previsibles, justas dentro de su lógica. Eso generó algo inusual: confianza en el sistema. Los hombres sabían a qué atenerse, y eso reducía el caos. Al mismo tiempo, el imperio comenzó a tomar forma, no como un dominio estático, sino como una red en movimiento. Rutas seguras, mensajeros rápidos, información constante. Genghis Khan entendía que saber antes que el enemigo era tan importante como combatir mejor que él. Las campañas se intensificaron. Ciudades que nunca habían oído su nombre comenzaron a escuchar rumores lejanos. Algunas resistieron, otras se rindieron sin luchar. No siempre por miedo, sino por cálculo. Enfrentarse a una fuerza organizada, disciplinada y rápida era arriesgado. Genghis Khan no estaba presente en cada batalla. No necesitaba estarlo. Había creado algo más duradero que su propia figura. Una estructura que funcionaba incluso en su ausencia. Líderes formados por mérito, no por linaje. Mensajeros que cruzaban distancias enormes sin detenerse. Un sistema que premiaba la eficiencia y castigaba el desorden. Pero con el crecimiento llegó también la soledad. Gobernar un imperio significaba tomar decisiones que otros no podían comprender del todo. Cada victoria traía consigo pérdidas invisibles. Cada avance ampliaba la distancia entre él y la vida sencilla de la estepa. Aún así, Genghis Khan no dudó. Sabía que había cruzado un punto sin retorno. Bajo su mando, la estepa dejó de ser solo un lugar. Se convirtió en el centro de algo mucho mayor. El imperio no había alcanzado aún su máxima extensión, pero ya era irreversible. La muerte de Genghis Khan no fue un espectáculo. No hubo proclamaciones finales ni palabras destinadas a perdurar. Llegó como llegan las cosas inevitables, en silencio, lejos de la mirada del mundo que había transformado. Su cuerpo fue ocultado según su voluntad, sin tumba visible, sin monumento. La estepa, que lo había visto nacer y crecer, lo recibió de nuevo sin dejar señales, como si nunca hubiera estado allí, como si todo lo ocurrido fuese solo un movimiento más del viento. Pero el hombre había desaparecido, y lo que había creado no. El imperio continuó avanzando. Sus hijos y generales siguieron expandiendo aquello que él había puesto en marcha. Rutas abiertas, leyes compartidas, una organización que sobrevivía incluso sin su presencia. El mundo empezó a comprender la magnitud del cambio cuando ya era demasiado grande para ignorarlo. Durante generaciones su nombre fue pronunciado con temor. Más tarde, con asombro. Después con preguntas. ¿Fue un destructor o un organizador? ¿Un conquistador o un producto extremo de su tiempo? Tal vez fue ambas cosas, tal vez ninguna por completo. Lo cierto es que Genghis Khan no fue recordado solo por lo que tomó, sino por lo que transformó. Cambió la forma de gobernar, de mover ejércitos, de unir pueblos distintos bajo una misma norma. Alteró el curso de continentes enteros sin dejar una palabra escrita por él mismo. Al final, su legado no fue una tumba ni un palacio. Fue un mundo distinto al que había encontrado. Y en algún lugar de la estepa, el viento sigue pasando, indiferente, eterno. Como la historia, el mundo recuerda a Genghis Khan como conquistador, como una fuerza imparable, como un hombre que cambió mapas y destinos. Pero antes de todo eso, fue un niño abandonado en la estepa. Aprendió a sobrevivir cuando nadie miraba, a observar en silencio, a confiar solo en lo que podía sostenerse por sí mismo. No heredó un imperio. Lo construyó a partir de la ausencia, del frío, de la memoria. Gobernó sin monumentos, murió sin tumba, y aún así dejó una huella que el tiempo no pudo borrar.
Quizá porque la historia no siempre pertenece a quienes gritan más fuerte, sino a quienes entienden antes que los demás cómo funciona el mundo. Hoy, siglos después, su nombre sigue pronunciándose, a veces con temor, a veces con asombro, a veces con preguntas, y tal vez esa sea su herencia real, no una respuesta cerrada, sino una historia que aún obliga a pensar. En algún lugar de la estepa, el viento sigue moviendo la hierba, como lo hacía entonces, impasible, eterno, como la historia